A través del boletín oficial, el gobierno informó cuándo comenzará a regir la ley del teletrabajo, que fue aprobada el año pasado en momentos en que la modalidad estaba en expansión como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Bajo la resolución 54-2021, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social determinó que, a fin de dar certeza frente a un régimen laboral que se proyecta sobre obligaciones mensuales, corresponde establecer que el régimen legal del contrato de teletrabajo entrará en vigencia el 1 de abril de 2021. Tal como habían adelantado luego de su aprobación, la normativa comenzará a regir 90 días después de que la Argentina determinara la finalización del aislamiento social preventivo y obligatorio. Bien, de este tema que es etapa de los medios de comunicación de todo nuestro país y también indudablemente una preocupación y una ocupación para empleados y empleadores, vamos a estar hablando con Verónica Scherder, que es abogada, sobre la ley del teletrabajo en la Argentina, el impacto de esta ley. Hola doctora, ¿cómo le va? Bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, la ley empieza a regir dentro de semanas. ¿En cuánto impacta en esto, en el empleado y en el empleador para que esta ley empiece a funcionar? Bueno, en realidad el impacto lo vamos a ver recién después de abril, cuando comience a regir, que es lo que dispone el nuevo decreto. Como ustedes recién comentaban, a partir recién del 1 de abril comienza a funcionar esta nueva modalidad de teletrabajo. ¿Por qué? Porque si bien durante el 2020 muchos de los empleos se realizaron de forma a distancia, home office o teletrabajando, esto no estaba regulado en una ley, sino se manejó de una forma como de emergencia, digamos. Con lo cual, las modificaciones a las relaciones establecidas las vamos a ver recién a partir de este año, porque la ley prevé ciertas circunstancias especiales, que bueno, si quieren lo desarrollamos en unos minutos, pero tiene que ver con los elementos de trabajo, los gastos, la desconexión, el cuidado de los menores, adultos, discapacitados que tenga el trabajador a su cargo. Bien. Sí, podemos empezar a hablar de los límites y de los alcances de la ley, si le parece, doctora. Bien. En primera medida, tener en cuenta que esta ley regula el teletrabajo como una nueva modalidad, digamos, ¿no? Antes no estaba prevista la modalidad del teletrabajo, sí algunas empresas y algunos lugares lo establecían como una modalidad quizás de una vez por semana, una vez cada 15 días, pero realmente no estaba regulado. Ahora, a partir de esta incorporación, es una nueva modalidad donde el empleador pacta con el empleado esta modalidad. Hay que tener en cuenta que la ley lo que dice específicamente que estos presupuestos que ella determina son los presupuestos mínimos, ¿sí? Luego de ello, cada convenio colectivo de trabajo determinará la forma en que se llevarán a cabo en cada ámbito de aplicación, porque es una ley marco, como la misma ley lo determina en sus primeros artículos. Bien. Respecto a situaciones que por ahí nos comentan, que tienen que ver con aquellos empleados que se transforman en teletrabajadores y quieren volver al método habitual, ¿la ley lo prevé? ¿Es flexible para ese tipo de posibilidades? Exactamente, se llama reversibilidad, está determinado en uno de los artículos de la ley. Digamos, la modalidad de teletrabajo, como recién comentaba, va a estar prevista y pactada con el empleador. Pero el empleado, durante la vigencia de su contrato, puede solicitar que se vuelvan las condiciones a su modalidad anterior, es decir, la presencial. En ese caso, el empleador dispone de 30 días para acondicionar, en todo caso que no lo tenga, acondicionar un lugar o establecer un lugar para que el trabajador pueda volver a la oficina o a su lugar de trabajo de forma presencial. Sí, la ley establece que la motivación tiene que ser razonable y sobreviniente. Es decir, que si uno pactó una modalidad de teletrabajo con el empleador, cierto es que no puede de alguna manera obligar al empleador a estar, esperando que el empleado decida, bueno, hoy vuelvo, hoy no vuelvo, hoy en realidad me conviene ir, no me conviene ir. El teletrabajo en realidad plantea que cualquier situación que la prestación de tareas total o parcial que efectúe el trabajador fuera del establecimiento del empleador queda determinada por esta ley.
pero el empleado tiene que acreditar que su motivación para volver presencial sea razonable y sobreviniente luego de la firma de su contrato, ¿verdad? Sí, totalmente. El ítem, doctora, de herramientas de trabajo y compensación por servicios, ¿de qué trata? Bien, pone a cargo del empleador, en este caso, los gastos mayores en los que tenga que incurrir el trabajador para prestar su tarea desde su casa o cualquier lugar que no sea el establecimiento del empleador. Esto es también es algo muy común que se ve, que mucha gente presta tareas en algún lugar, un cafecito, una oficina, estas oficinas alquiladas, etcétera. Entonces, no es solamente el domicilio del trabajador, sino cualquier lugar que no sea el establecimiento del empleador. Del empleador, bien digo. Bueno, todos esos gastos en los que tenga que incurrir el trabajador para prestar su tarea serán a cargo del empleador. Llámese computadora, conexión a internet, silla, elementos de trabajo en general que hagan que el trabajador pueda prestar sus tareas en forma acorde a como lo hacía en la forma presencial en la oficina. ¿Y la desconexión digital con qué está relacionada? Bien. Cuando uno trabaja en forma presencial, o como lo conocíamos antes, la mayoría de nosotros iba a un lugar específico a prestar una tarea específica, a prestar un servicio. Eso lo hacía en una jornada laboral y de hecho la ley de contrato de trabajo, nuestra ley de contrato de trabajo es muy antigua, de los años 70, prevé un horario con un rango de horas por semana, con lo cual muchos de los convenios han manejado esa cantidad de horas para que no sea establecido por día, ¿no? Pero en definitiva es un rango de horario por semana que se debe cumplir. Luego de lo cual vienen el pago de las horas extras, las famosas horas extras. Bien, en este caso particular y al estar el individuo prestando tareas laborales en un lugar que no es el establecimiento anterior en forma presencial y muchas veces desde su propio domicilio, tiene derecho a que se le respete ese mismo horario que cumplía anteriormente o el que pacte en el contrato con esta nueva modalidad de teletrabajo. O sea, esto se pacta, esto es importante dejarlo claro, esto se pacta por escrito y de antemano a comenzar esta nueva modalidad de teletrabajo. Para los trabajadores que pasan de la modalidad anterior, también aplica estos ítems de dejar por escrito todos los cambios que impactan en su nueva realidad, inclusive el pago de los elementos que requieren para teletrabajar. Claro. Sí es importante saber que esta compensación de gastos no se pueden, compensar con trabajo extra, tiempo extra, para evitar quizás fraude a la ley laboral. La compensación de gastos está exenta del impuesto a las ganancias, por un lado, y por otro lado, son gastos específicos que el empleado tiene y se ve en la obligación de realizar para efectuar su tarea que antes la cumplía en forma presencial. Claro. Ahora, doctora, en una cuestión práctica, empleado y empleador. Estamos en Argentina y por ahí la ley es clara, pero en la letra chica, zonas grises, hay cuestiones que no se cumplen. ¿Cómo hace el empleado si el empleador no lo dota de material para trabajar? ¿Tiene alguna herramienta para exigir sin lesionar la relación laboral? Claro. En principio saber que el ámbito de aplicación, o sea, el que va a regir esta ley, el que va a hacer cumplir esta ley es el Ministerio de Trabajo, como cualquier ítem que tenga que ver con la ley marco, la ley de contrato general. Con lo cual, tu pregunta la voy a responder al final, el tema de no lesionar la relación laboral, sí. Y quiero primero explicar cómo se manejan algunos inconvenientes actualmente. Siempre asesorándose con un profesional de la matrícula, a través de una carta documento, se intima al empleador a que cumpla con determinadas cuestiones que no estaría cumpliendo respecto de la relación, que en este caso sería una nueva contratación, ¿sí? Una nueva modalidad de servicio en realidad. Por otro lado, siempre es conveniente no llegar a una carta documento y sí tratar de conversarlo en una reunión y tratar de llegar a un acuerdo de palabra, aunque sea, pero para que se cumpla lo que se ha pactado previamente.
En otros ámbitos, bueno, como decía antes, están implicadas las convenciones colectivas de trabajo, con lo cual en muchos lugares funcionan los sindicatos y los gremios, que también hacen muchas veces una suerte de intermediación entre el empleado y el empleador, con lo cual también esa es una vía de conciliación, si se quiere, previa a cualquier reclamo judicial. Bien, bien. Bueno, es muy interesante. Hay que seguir hablando de este tema. Seguramente cuando esté en vigencia, a partir de abril surgirán nuevas dudas. Ha sido muy claro, doctora, y gracias por estar con nosotros en esta tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias, Verónica.